buenas tardes. Buenas tardes, soy María José. Vamos a comenzar con el seminario web. Bueno, como estoy viendo por el chat, iba a preguntar si se me escuchaba, pero veo que sí, se oye perfectamente. Bueno, buenas tardes. Como decía, soy María José León. Soy mentora que pertenezco al programa Código Escuela 4.0. Bienvenidos, gracias por vuestra asistencia a esta hora, que nunca es muy buena, pero bueno, aquí estamos porque tenemos ganas, ¿verdad? Estamos asistiendo al seminario web de primero de la ESO, la supervivencia en Terranova. Y vamos a comenzar, en primer lugar, quiero presentar también a mi compañera que está ahí detrás, va a ser la que esté pendiente del chat, o sea que todas las preguntas que tengáis las vais dejando en el chat porque vamos a tener los micrófonos y las cámaras desconectadas para una mejor experiencia y porque este seminario web va a ser grabado para que posteriormente lo puedan ver aquellas personas que por cualquier motivo no hayan podido asistir y por si vosotros lo queréis ver ya con tranquilidad, por si tenéis alguna duda, se va a colgar en cuestión de 24 o 48 horas. Una vez que ya se haya editado, se pondrá en la página de Código Escuela 4.0. Ahora os diré más exactamente de dónde se cuelga. Por otro lado, os rogaría también que no entrarais en la página de Código Escuela ni de los REA de escolarios, más bien por no colapsarla, ya que somos muchas personas las que estamos conectadas al mismo tiempo y puede ser que se bloquee o que se sature de alguna manera y no podamos mm, realizar la webinar. Además, yo voy a compartir la pantalla, por lo tanto, vais a poder ver perfectamente todo. Y por último, también, antes de comenzar, deciros que no es necesario firmar, sí, pero sí es obligatorio ver este seminario web, más bien porque, claro, la actividad no se podría realizar adecuadamente. Bueno, Natalia estará pendiente. Bienvenida, Natalia, no sé si lo he dicho. Bienvenida, buenas tardes también. Y ella será la que vaya contestando al chat, aunque de vez en cuando haremos una parada para ver si hay que resolver alguna duda. Muy bien, pues vamos a comenzar compartiendo pantalla. Vale. Si me podéis confirmar que lo veis, Natalia, por favor, en el chat. Vale, perfecto. Voy a minimizar yo aquí. Vale. Siempre os vamos a remitir, perdón, a la página web de Código Escuela 4.0, porque ahí lo vais a tener todo. Esta es la que ya nos vamos a saber totalmente cuando lleguemos a la actividad 3, el manejo lo vamos a tener rapidísimo. En primer lugar, recordaros, en la pestaña acompañamiento, si le damos a la pestaña acompañamiento, buscamos la convocatoria de secundaria, le damos a leer más y nos aparece el calendario. Simplemente quiero enseñároslo para recordaros que el calendario nos sirve de guía y es un gran apoyo para saber qué es lo que toca hacer en cada momento. Es decir, por ejemplo, en este caso, hoy que estamos a 16 de abril, ¿veis? Si yo pincho aquí, se me despliega qué es lo que hay hoy, pues el seminario web. Y también tenéis la opción de saber cuándo se entregan las evidencias, cuánto tiempo dura cada una de las actividades, que viene por colores, cuándo se envían los email por el parte del mentor a vosotros con el enlace a los seminarios. O sea que todo lo tenéis en el calendario. Entonces os invito a que lo utilicéis porque os va a servir mucho de guía, ¿vale? No me voy a parar mucho en ello, ya lo vimos en la actividad anterior. Continúo. Ahora nos vamos a la pestaña Recursos. Antes de ir a los REA, en Recursos tenemos una opción que se llama Dispositivos. Aquí en Dispositivos se van colgando todo lo que, o está ya colgado todo lo que está llegando a los centros. En vuestro caso, que es secundaria, como veis, mirad, aquí tenemos la Meki, que ya la conocimos en la actividad 1. Todo este material, todos estos dispositivos son los que van llegando a los centros. ¿De acuerdo? Aquí los tenéis. Y entonces, si alguien en el caso nuestro, que vamos a utilizar, por ejemplo, la Microbit, o alguien quiere volver a recordar cómo se utilizaba la Meki, simplemente le damos al botón y tenemos el acceso a dos vídeos donde nos explican qué contiene la caja, cómo funciona, o sea que aquí tenéis vídeos que nos ayudan
a entender el funcionamiento de estos dispositivos que están llegando a los centros en caso de que queráis utilizarlo. ¿De acuerdo? Aquí hoy, en nuestra actividad, vamos a utilizar la Microbit, para que lo sepáis ya, que es esto, y el kit IoT Smart Science. Vale, una vez dicho esto, que quería que supierais dónde está, por si acaso lo necesitáis, vamos a ir a los REA ya, a la explicación de la actividad. Recursos REA, accedemos a primero de la ESO, que en este caso es el curso con el que estamos trabajando, y dentro de ese curso, la supervivencia en Terranova. Tenemos dos botones, ya sabéis que las materias son biología, geología, geografía e historia, el botón de acceder para introducirnos en el REA y el canal de Telegram, que no sé si alguno todavía no está, pero os lo aconsejo porque se resuelven muchas dudas y otros compañeros van poniendo cositas que nos pueden también a nosotros servir en algún momento. La descripción del REA, de las dos materias, qué es lo que se va a trabajar y qué materiales son los que se utilizan. El cronograma es algo importante también porque es donde se va a colgar el seminario web. Como veis, aquí está el último de la actividad 1, pues aquí donde dice 16 de abril se colgará, como he dicho antes, en 24 o 48 horas el de hoy. Y también nos dice cuál es la fecha de vencimiento de la entrega de la evidencia de la actividad 1, que la tenéis el 20 de abril, es el último día de entrega, y el 14 de mayo para la actividad que vamos a empezar a desarrollar a partir de este seminario web, ¿vale? Bien, pues vamos a acceder al REA ya. Nos vamos a ir a la explicación de la actividad. No voy a adentrarme ni me voy a parar mucho en cómo funciona este entorno de Scholarium, porque creo que ya lo sabéis, ya se explicó en la actividad 1, entonces para no hacer muy larga la explicación, vamos a centrarnos directamente en la 2, ¿vale? Simplemente recordar en Nos organizamos, es donde tenemos el reto general del proyecto. ¿Qué es lo que se pretende? Somos un grupo, una tripulación científica que, bueno, que ha aterrizado en un planeta nuevo que se llama Terranova y queremos ver si es habitable o no por la humanidad. Entonces, ese es el reto que se va a ir desarrollando a lo largo de las 3 actividades. Ya en la 1 hemos hecho una parte donde utilizamos la Meki Meki y ahora en la actividad 2, bueno, aquí tenéis el glosario, cómo, bueno, pues recordarlo, ¿no? Cómo trabajamos, el diario de aprendizaje, las rúbricas, todo esto lo tenéis aquí. Entonces no me voy a parar porque es lo mismo que se explicó en la webinar anterior. Centrándonos en la actividad 2, en el menú de la izquierda, si pincho en ella, lo primero que se nos va a abrir es navegando por el relieve de Terranova. Esta pantalla es general para las dos materias. Como veis, yo no estoy todavía ni dentro de biología ni dentro de geografía. Estoy fuera, solamente en la actividad 2, como en el principio, ¿no? Que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, cuál es el reto de esta actividad específicamente. Perdonad. Bien, como hemos dicho, hemos llegado a un planeta, tenemos que ver si ese planeta es habitable por la humanidad y en esta parte de la actividad 2 lo que vamos es a trabajar o investigar la viabilidad de nuestros cultivos en Terranova. Vamos a necesitar para ello dos dispositivos. Por un lado, el kit Smart Science IoT y por otro lado, la placa Microbit. Trabajan juntas también, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar ese terreno, vamos a ver si es habitable geográficamente hablando, vamos a ver cuál es el clima, la humedad, la temperatura, la luz, si son adecuados para vivir o no, porque no vamos a hacer un asentamiento humano en un lugar que sea desértico, por ejemplo, o en un lugar demasiado lluvioso, o que la humedad es muy alta, o que de repente no es predecible el clima y viene pues una ola de 58 grados, ¿no? De calor o sismos, en fin, que todo eso hay que tenerlo en cuenta siempre cuando vas a realizar un asentamiento, ¿no? El que tenemos que elegir el lugar idóneo. Más abajo tenemos lo que necesitamos saber antes de comenzar. Bien, cuando vosotros vais a presentar el REA, como estáis trabajando en codocencia, los que trabajáis en codocencia, que la mayoría sí lo estáis haciendo, tenemos 3 botones. El botón de robótica y pensamiento computacional, donde encontramos los conceptos que vamos a trabajar, que van a aparecer a lo largo de todo el REA. Estos conceptos nos vienen los términos como definiciones, lo tenemos también en un vídeo, que es más atractivo, si queremos presentárselo a los alumnos, y en una presentación.
¿de acuerdo? Que podemos acceder a la presentación en el enlace. Para centrarnos más en las materias, biología y geología tiene su propio botón con sus propios términos que van a aparecer. El factor limitante, qué es zona letal, ¿no? Si aparece la palabra factor limitante, ¿y qué es eso? Podemos venir aquí y aquí se ve qué es eso del factor limitante. Nos lo ponen en un vídeo que es más atractivo, como decía antes, y en una presentación. El factor limitante, bueno, supongo que sí, claro, vosotros lo sabréis, ¿no? Que es sobre todo en el cultivo de las plantas, que es lo que ahora vamos a trabajar en biología y geología, si falta, como cuando vamos a hacer un pastel, si necesitamos el azúcar, la harina y los huevos y nos falta un ingrediente, no vamos a hacer nunca un buen pastel, por mucho azúcar que tengamos o por mucha harina que tengamos. Pues con las plantas ocurre lo mismo, ¿no? Si necesita agua, luz solar y falta algo, eso se supone que es un factor limitante, no va a sobrevivir la planta, va a entrar en una situación de riesgo hasta que al final, pues bueno, el riesgo sea extremo y muera. En geografía e historia ocurre lo mismo. Los términos, tenemos aquí las definiciones en vídeo y en presentación. Entonces, aquí no me voy a parar mucho, esto lo podéis vosotros investigar, que simplemente es ver qué conceptos se van a trabajar, qué términos, más que conceptos así, qué términos. Centrándonos ya en bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto antes de continuar. Voy a poner un momentito en grande para ver el chat. Bien, continuamos. Vamos a centrarnos ya en las actividades. Empiezo por biología y geología. Antes de comenzar, quería deciros que a la hora de trabajar en el aula, como sabéis, si estáis desarrollando las dos materias, sabéis que dividimos la clase en dos, ¿no? Como hemos hecho en la actividad 1. Está el grupo de biología y el grupo de geografía. Pues en este caso, ahora en la actividad 2, no es necesario que en el grupo de biología estén los mismos niños que en la actividad 1. Podemos intercambiar para que los que ya estuvieron en biología puedan estar en geografía y al contrario, y así puedan conocer un poco, si no han podido realizar el aprendizaje entre iguales, que eso también es algo que es bueno realizarlo, pues es una manera también de que conozcan qué es lo que se hace en las diferentes materias, no solamente centrarte en biología o no solamente el grupo centrarse en geografía. Por lo tanto, si queréis intercambiar los grupos, se puede hacer. Y luego al mismo tiempo ya aprovecho, aunque tenía pensado decirlo más adelante, que podéis replicar el REA con otro grupo. Si yo normalmente no doy en primero de la ESO, pero me gusta lo que estamos haciendo y quiero realizarlo con mis alumnos de segundo de la ESO, por supuesto que lo podemos hacer. Y además que es muy beneficioso, ¿no? Que otros niños puedan realizar eso y puedan conocerlo. Y al mismo tiempo, aprovechar también para decir que incluso podéis aprovechar el momento que se realice pues, la Semana Cultural en algunos institutos se celebra la Semana de la Ciencia. Podéis aprovechar que los niños saben realizar este tipo de actividades para presentarlas al resto del alumnado. Entonces, los materiales que vayáis elaborando os aconsejo que no los tiréis. Por ejemplo, todas las plantillas que hicimos en la actividad 1, no las tiréis, os pueden servir para otro curso o para cualquier actividad así semanal o algo que veáis en el instituto que podáis realizar, del día del centro o algo, ¿vale? Bueno, aclarado eso, que lo tenía pensado decir ahora, pero como ha venido a cuento, pues ya lo digo. Me centro en la actividad de biología, en la materia de biología y geología. Cuando abrimos el REA en biología y geología nos aparece la pantalla de comenzamos. Comenzamos va siempre dirigido al alumnado, pero antes que es donde vamos a presentar el REA. Si yo quiero presentar el REA a mis alumnos, lo voy a hacer desde aquí. Pero yo antes tengo que conocer el REA. Tengo que conocer no el REA, sino la actividad en sí. Para ello, acordaros que tenemos arriba a la derecha el birrete, lo activamos para poder ver nosotros la parte del profesorado. Y si lo desactivamos, los niños no pueden verlo y solamente verían la parte del alumnado, ¿vale? Entonces, poniéndolo ya en la parte del profesorado, que es realmente lo que yo necesito saber antes de que el mentor llegue al aula, tenemos aquí que lo primero que tenemos que hacer en biología y geología es explicar a los niños unos conceptos, unos contenidos. Es decir, no vamos a realizar una programación así como así, sin encajarla dentro de un marco teórico, por decirlo así, o de unos elementos curriculares, ¿no? Todo está relacionado. Entonces, si yo voy a realizar una actividad de robótica en la que voy a programar con sensores de humedad, de temperatura, de luminosidad, pues en este caso, en biología,
vamos a explicar a los niños el proceso de la fotosíntesis y las necesidades hídricas de las plantas, es decir, cómo la luz y el agua actúan como factores abióticos y que si uno de esos elementos faltan, como hemos dicho antes, el factor limitante, pues no puede darse la vida, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es un sensor, bueno, aquí abajo en objetivo también nos lo dice, pero vamos a medir las variables del sustrato, es decir, de la tierra. Vamos a medir la humedad de la tierra y también vamos a medir la intensidad lumínica con unos sensores que están dentro del kit IoT, lo llamaré IoT por no decir el nombre completo, y la Micro:bit. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues así como estoy diciendo, a los niños les diremos que vamos a utilizar eso. Y aquí tenéis la vinculación con los saberes básicos, que no me voy a parar, y el vínculo narrativo. Ahí no me paro, me voy a lo siguiente que también es importante. Tenemos 4 pestañitas. La primera pestaña es el objetivo. El objetivo, lo que pretendemos, el reto, nos va a aparecer en diferentes sitios dentro del REA. Por lo tanto, siempre nos van a estar recordando qué es lo que pretendemos realizar. Y como aquí nos dice bien, el objetivo principal es que el alumnado configure ese IoT, ¿vale? Para hacer una monitorización agrícola, ¿no? Vamos a monitorizar para saber si ese cultivo es apto o no para que pueda vivir ahí en Terranova, ¿no? Es decir, la luz, el agua determinan la fotosíntesis y la supervivencia vegetal. Para ello utilizaremos los sensores que antes he comentado, ¿vale? Midiendo la intensidad lumínica y la humedad del suelo. Vale, pero ¿y qué es eso de la placa Micro:bit o qué es eso del kit IoT Smart Science? Pues aquí en esta pestaña tenéis el acceso a los conocimientos previos de la placa Micro:bit y MakeCoding. Recordar que en la actividad 1 utilizamos la placa, la Makey, perdón, que no me salía, la Makey. Y la Makey, para poder trabajar con ella, programábamos en Scratch. En este caso, vamos a utilizar otra placa que se llama Micro:bit y vamos a programar en el entorno de MakeCode. Ahora os lo enseño con detenimiento. En primer lugar, quiero deciros que en esta pestaña tenéis una presentación donde podéis acceder, aquí se ve en grande, donde podéis acceder a qué es esa placa, cómo se utiliza, ¿vale? Aquí tenéis todo, que no me voy a parar porque quiero explicaroslo desde otro lado, ¿vale? Pero que sepáis que contáis con esta presentación por si tenéis dudas de qué era la placa Micro:bit, aquí lo tenemos, y el entorno MakeCode. Al mismo tiempo tenéis un vídeo explicativo del funcionamiento y a su vez una presentación en la que tenéis algunas prácticas para poder trabajar. Por ejemplo, un sensor de luz. Son prácticas muy sencillitas, con muy pocos bloques que podemos trabajar con los niños para, primero, trabajar vosotros, claro, para que tengáis un poquito de idea de lo que es la placa Micro:bit y luego ya pues se lo presentamos a los alumnos. ¿Qué es la placa Micro:bit? Ahora, si queréis, sí podéis entrar en Internet, ¿vale? Podéis entrar en el buscador de Google y poner MakeCode o, para que me entendáis, MakeCode, ¿vale? Aunque está mal dicho, pero mirad, lo voy a poner para al mismo tiempo que vosotros, MakeCode, ¿vale? MakeCode. Entráis en MakeCode o MakeCode, en el primero, for Micro:bit, y esta es la pantalla que se nos abre. Podemos hacer un nuevo proyecto directamente, pero lo ideal es iniciar sesión. Por lo tanto, si uno de los alumnos del grupo está registrado, mejor, porque luego los proyectos, bueno, se guardan automáticamente. También antes de entrar a crear un nuevo proyecto, quiero enseñaros que aquí debajo tenéis el acceso a muchos proyectos hechos con Micro:bit, que son bastante bonitos, son cortitos, por ejemplo, la patata caliente, cómo realizar un dado, un corazón palpitante, por si queréis hacer una toma de contacto, pero con las prácticas que vienen en la presentación os sirve suficiente. Entonces, si nosotros le damos a nuevo proyecto, es para enseñaros cómo funciona el MakeCode y luego ya os enseño lo demás. Creamos un nuevo proyecto, le ponemos un nombre, ¿vale? Por ejemplo, yo le voy a poner, por poner algo, le voy a poner prueba. Y se me abre directamente. Lo que sí quiero deciros es que a veces se nos abre la traducción automática.
Si dice traducir directamente, decirle que no, porque a veces nos cambia el nombre de los bloques y no se llaman igual y puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces no le pongáis la traducción. Aquí tenemos la placa Microbit. Mirad, esta es. Esto es un simulador. Todo lo que programemos en este entorno, que es esta pantallita de aquí de la derecha donde están estos dos bloques, todo lo que programemos aquí, podemos ver si funciona en el simulador. Y una vez que veamos que funciona, lo descargamos a la placa. Aquí tenemos la placa es una placa no es como la Meki Meki, recordar que ahí no se podía no se podía descargar nada, era más interactiva, ¿no? Sustituía al teclado del ordenador, pero en este caso se le descarga la programación, que luego se va a llevar a cabo cuando conectemos los cables. Tenemos dos botones, el A y el B, también se pueden presionar los dos botones al mismo tiempo que se pueden programar y nos aparecerá aquí debajo. El logo de Microbit, que es también táctil, este logo es un botón táctil. Y estos agujeritos que tenemos aquí son los pines o pin. Pin 0, pin 1, pin 2, los pines, donde se conectan los cables cocodrilo como los de la placa Meki Meki. En este lado tenemos el menú de los bloques. El bloque de básico, donde tiene que ver mucho con la pantalla, ¿no? Mostrar los LED, que muestre iconos. Por ejemplo, bueno, ahora os lo pongo. Entrada, al presionar el botón A. La entrada es para programar los botones y también para los sensores como temperatura, los pins, ¿vale? La música, también podemos ponerle por ejemplo, que al presionar el botón A suene una melodía o una alarma, se le puede programar. La radio es para conectar como inalámbricamente varias placas Microbit, bucles, que son de repeticiones, lógica, que son muy parecidas a las de la Meki Meki, con el sí verdadero entonces, recordar, y la comparación que se metía aquí dentro del verdadero, estas son muy parecidas. Las variables, que son como cajones, es como un cajón donde vamos a ir poniendo lo que nosotros realmente necesitamos. Si quiero hacer un contador de pasos, tengo que crear la variable pasos. Y si creo una variable paso, ya me aparece aquí el resto de variables, matemáticas y demás. Estos dos bloques aparecen predeterminados siempre. Al iniciar se suele utilizar, ¿por qué? Pues normalmente se utiliza para decir para que nos diga que la placa está funcionando. Por ejemplo, si yo le digo al iniciar la placa, es decir, al conectarla, que me aparezca un corazón. Pues le digo mostrar icono. Y en el simulador me tiene que aparecer el corazón. ¿Veis? Entonces, eso ya me está a mí diciendo que la placa está funcionando. Si no aparece nada, puede ser que diga, oye, no sé si funciona, no sé si funciona, no sé si está bien conectada. Sí, está bien conectada porque le hemos dicho que al iniciar aparezca este corazón, por lo tanto, funciona. En el bloque para siempre se suelen introducir pues lo que queremos que esté siempre funcionando. Si yo quiero que esté siempre el corazón, pues lo pongo aquí. Y el corazón va a estar siempre, continuamente. No se puede quitar, no se quitaría. ¿De acuerdo? Vale, solamente por daros un ejemplo de cómo en el simulador aparece, ¿no? Si quiero programar el botón A, pongo el botón A. ¿Qué quiero que haga? Pues cuando programe el botón A, quiero que suene una melodía, una alarma, ¿vale? Pues le pongo y ahora mismo no suena nada, pero si yo le doy al botón A, suena. No sé si lo podéis escuchar, pero bueno, suena, ¿vale? Luego puedo programar otro botón que lo detenga. En fin, se puede hacer muchísimas programaciones. Pero sí quería que os quedara claro un poquito el entorno de MakeCode. Aquí arriba tenéis otro menú de compartir y ajustar. Debajo para cambiar el nombre, guardar, deshacer, poner más grande, más pequeño. ¿De acuerdo? Aquí si veis que alguna vez parece que queda bloqueado simplemente con que le deis a este botón de las flechas, es como restaurarlo, ¿vale? Se restaura la placa. Y una vez que yo ya he programado todo, entonces ya le tendría que descargar la programación a la placa conectada con el USB. Le daría a la flecha, que luego lo voy a enseñar, le daría a los tres puntitos, conectar dispositivo y seguir los pasos que nos va diciendo. ¿Vale? De todas formas, en el vídeo os sale. Muy bien, ya que más o menos, no sé si tenéis alguna pregunta, vamos a ver el chat ahora otra vez, que no sé dónde se me ha aquí. Vale, veo que no hay nada, pues continuamos. ¿Qué es ya, como he dicho, tenéis toda la información de la placa Microbit aquí y del MakeCode. Ahora,
Esto es todo general para los dos, ¿eh? Tanto para biología y geología como para geografía e historia, porque vamos a trabajar con los mismos dispositivos. Conocimientos previos sobre el kit de IoT Smart Science. Ocurre lo mismo que con la Micro:bit. Tenemos una presentación, un vídeo y unas prácticas. Aquí lo único que os va a aparecer en la presentación es qué trae el kit, cuáles son las piezas y qué significa cada pieza. Mirad, por ejemplo, hoy, que lo que os voy a explicar, el medidor, mirad que pone aquí, sensor de humedad. Vamos a tener que utilizar este sensor. Aquí que pone el de la presión atmosférica, es decir, la humedad del aire. Vamos a tener que utilizar este. Si paso más adelante, tenemos el sensor de luz, es decir, mide la intensidad de la luz. Este también lo vamos a tener que utilizar. Y esta es la pantalla OLED. Vale, se me ha olvidado decir una cosina, aunque lo iba a decir cuando veamos el código de la programación, es que en este caso, cuando os he presentado aquí el MakeCode con la placa Micro:bit, es solamente para programar la placa. Pero si yo la placa luego la voy a trasladar al IoT, entonces yo aquí tengo que poner la extensión. ¿Os recordáis que en Scratch también poníamos la extensión de Meki? Pues aquí igual le damos a extensiones, podemos poner en el buscador IoT y aquí nos sale, ¿veis? Puede salir, si le damos a lo de la traducción, saldría con otro nombre, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero poniendo IoT nos saldría. Se añade la extensión y lo mismo que ocurría con la Meki. Ahora aparecen todos los bloques pertenecientes a ese kit, al IoT. OLED es la pantalla OLED. Estos son los que vamos a utilizar más, la pantalla OLED, que era lo que os quería enseñar ahora aquí. Esta es la pantalla OLED, ¿lo veis? Es muy pequeñita. No sé si por aquí viene en un vídeo, sí. Lo voy a poner aquí en una de las prácticas para que veáis cómo se pone, ¿vale? Mirad, esto sería así. Esto es una placa de expansión que viene en el kit. La placa Micro:bit que se encaja en esta ranura azul. La placa que es la OLED, que es una pantalla muy pequeña, que ahí es donde vamos a recibir esos datos de humedad, de intensidad de la luz, todo eso de la temperatura lo vamos a recibir aquí. Y luego tenemos unos pines o los pins que se conectan por cables. Los cables tenemos que tener en cuenta los colores, porque, bueno, hay que conectar cada cable en su sitio porque si no puede calentarse. Mirad, aquí tenéis cómo sería. ¿Veis que en la pantalla pequeñita aparece la información? Y con estos cables de colores va a uno de los sensores. Este es el sensor de temperatura, ¿vale? Entonces, esto sería una de las conexiones que tendríamos que hacer. Simplemente es eso, no tiene mucho más. ¿De acuerdo? Venga, voy a seguir porque si no nos vamos a alargar aquí. Un momento. Aquí. Vale. Entonces, lo que os decía, lo que tenéis que ver es el kit, qué piezas trae y ya está. Ahora, estos kits los tenéis en el centro, ¿vale? La mayoría están llegando ya y han llegado ya a los centros. Pero también os tengo que decir que por la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Muchos de los suministros se están retrasando, pero a nivel general. Y lo mismo está ocurriendo con algunos de los kits que están llegando a los centros, que algunos van a llegar con retraso. Pero en nuestro caso, como lo que es el cerebro de lo que vamos a utilizar es la Micro:bit, no pasa nada si nuestro centro todavía no ha llegado este IoT, porque podemos utilizar la Micro:bit, ¿vale? Quien tenga ya el IoT, fenomenal. Lo puede coger, lo puede ir investigando, presentando a los alumnos y demás. Y a quien todavía no le haya llegado, que está por llegar, ¿vale? No creo que no va a tardar mucho, puede utilizar solo la Micro:bit. Seguimos. Además, tenéis en el antes de, en conocimientos previos, vale, antes os voy a enseñar qué necesitáis preparar. Otra pestaña que dice, ¿qué necesitas preparar? Antes de que llegue el mentor, ¿qué necesitas preparar? En el caso de biología y geología, lo que tenéis que preparar siempre es al alumnado, haberle enseñado
los conceptos, contenidos que están relacionados con la materia y con lo que vamos a trabajar. Enseñarle la placa Microbit y el kit IoT para que tengan un poquito de, bueno, la visión de qué es y cómo funciona, haciendo una pequeña práctica. Y en este caso de biología y geología tenéis un documento de ayuda para el docente, que lo voy a abrir. Mirad, en este documento os dice qué es lo que tenéis que preparar. Lo voy a poner así grande. Lo que tenéis que preparar es un recipiente con un poquito de sustrato o tierra, a ser posible que esté seca. Y luego un recipiente aparte con un poco de agua. Vamos a introducir el sensor de humedad, que veis que es este de aquí, el pinchito, el doble pinchito que habíamos dicho antes. Lo vamos a conectar a nuestra placa. Tendremos el sensor de luz, que es esta lucecita que hay aquí arriba. Y para saber, para que nos mida la pantalla OLED la humedad que tiene, primero ponemos el pinchito de la humedad en una parte de la tierra o del sustrato que esté seco, nos va a salir una medida. Si le echamos un poquito de agua, como la humedad es mayor, nos va a salir otra medida de la humedad. Entonces es ir registrando, imaginaros que tenemos varios recipientes y queremos ver la medida de varios recipientes, pues vamos haciendo un registro, una monitorización de cada uno, de la humedad de cada uno de esos recipientes. Y lo mismo ocurre con el sensor de luz, que también lo vamos a necesitar y nos va a salir en la pantalla OLED los datos de la luminosidad. No es necesario que llevéis un flexo, porque lo pondríamos cerca de una ventana y si queremos ver en la oscuridad qué ocurre, lo pondríamos tapado o lo taparíamos de alguna manera, ¿vale? Y entonces iría registrando si hay más luz o hay menos luz. Esto es lo que, así como está, sería lo que vamos a hacer en esa actividad. Y ya por último, tenéis el código, los pasos a seguir. Paso 1, configuración del entorno. ¿Qué es eso de configuración del entorno? Pues entrar en MakeCode y añadir la extensión IoT que acabamos de hacer. Inicialización de la pantalla. ¿Qué significa esto de iniciar la pantalla? Lo que hemos dicho también antes. Queremos saber si la pantalla funciona o no, pero en este caso, como es una pantalla pequeñita, lo que le vamos a poner, todos estos bloques del IoT aparecen en inglés, ¿vale? Eso, por mucho que hagáis, no se van a traducir. Entonces, aquí pone iniciar OLED a 128-64, que significa que es el tamaño de la pantalla, que ya lo habéis visto que era muy pequeñita, y es para que el sistema lea ese tamaño para que, bueno, pues toda la información aparezca en ese espacio y no juntar todo o no alargarlo y tenemos que esperar a que pase. Entonces, para una mejor lectura y una lectura más fácil, se pone esto. Lectura y muestra de la intensidad lumínica. En el para siempre buscamos los códigos. Me voy a entrar directamente en el enlace para que lo veáis, ¿vale? Aquí tenéis los pasos y el enlace. Este enlace es donde está el resultado de la programación. Le damos a editar y lo tenéis aquí. Yo personalmente sugiero que también lo tengáis fotocopiado. ¿Por qué? Cuando se tratan de varias actividades, varias materias, realizarlas al mismo tiempo dentro del mismo aula, no podemos proyectar la programación en un panel, porque son dos actividades diferentes. Entonces, si no nos vemos seguros o nos van a preguntar y no recuerdo bien cuál es el código el bloque que había que poner, puedo tener una fotocopia y así poder ayudar a los niños de otra manera, ¿vale? Mirad, esta es la programación, como os decía. Estos bloques que tienen este color son de la OLED. ¿Veis aquí? OLED. Y está el de iniciar, el del número, es el show string, que es el de que aparezcan las palabras. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo es que muestre la palabra luz, ¿vale? Porque esta palabra tú la puedes cambiar, porque en la pantalla OLED aparece en blanco. Nosotros ponemos lo que queremos que muestre. Pues quiero que aparezca la palabra luz. Esto es un bloque que está aparte, ¿veis? Que se saca, los naranjas. Luego pongo el mostrar número. Quiero que me muestre un número. ¿Pero qué número? Pues busco en Octopus, que también aparece como pulpo, si habéis dado a traducción. Octopus aparece, estos redonditos son los que tienen que encajar. ¿Qué tengo que encajar? Pues quiero que aparezca un número. ¿Veis que cuando vamos a encajar se ponen en rojo los dos? Cuando los dos se activan y se ponen en rojo, lo puedo soltar porque se van a encajar. Entonces lo que estamos diciendo es que quiero
que la intensidad de la luz se mida entre 0 y 100 y que se conecte al pin 1. Aquí en la flecha podemos conectar al pin que queramos, en este caso al pin 1. Después insertamos una nueva línea, que quiere decir que debajo de esa línea donde aparece la luz aparezca otra información. ¿Cuál otra información va a aparecer? Lo mismo que hemos hecho antes con la luz. Si os dais cuenta, estos dos bloques son igual que estos otros dos. Ahora lo que quiero es, bueno, igual en el sentido de que tenemos que cambiar la palabra, claro. Ahora quiero que en lugar de luz, quiero que mida la humedad, que aparezca la palabra humedad del suelo. Vale, pues lo pongo humedad del suelo. ¿Y qué número? Pues un número entre 0 y 100, pero no de la intensidad. Como veis aquí es la intensidad, ¿vale? Un número que valore la intensidad de la luz de 0 a 100. Y en este caso es que valore lo que es la humedad, ¿vale? Y lo vamos a conectar al pin 2. Y al final le ponemos una pausa de 2000, que son 2 segundos, que está aquí en el desglose. ¿Por qué una pausa? Pues porque si no ponemos una pausa no nos va a dar tiempo ni a leer. Va a ir continuamente saliendo información rápidamente y no nos da tiempo a leerlo. Entonces ponemos esa pausa. Y esta sería la programación. No tiene más. Es poco. Si tenéis alguna duda sobre ella, me lo decís. Una vez que tenemos la programación, le damos a los 3 puntitos, conectar dispositivos. Y vamos siguiendo los pasos. Siguiente, emparejar. Aquí nos saldría, es que no lo he conectado, aquí nos saldría BBC para poder conectarlo. Le damos a aceptar y se empareja. Y una vez que está emparejada, ya puedo darle a descargar. Y me descargaría la programación a través del USB a la Microbit. ¿De acuerdo? Voy a quitarlo. Y ya lo único que nos quedaría sería conectar el cable de los sensores, como hemos visto en la foto. El cable que va al sensor de humedad, que lo tenemos aquí, ¿lo veis? El sensor de humedad, el cable que va al pin 1, que son las ranuras que aparecen. Esto sería el pin. Mira, lo voy a poner un poquito más grande. Aquí. Esto que tenéis aquí de colores son los pins. El 1, pues el pin 1. El 2, pin 2. Va numerado. ¿Vale? La G es como la toma de tierra. Vale, entonces, ya está. Sería descargarlo, como he dicho, conectarlo, poner el sensor de humedad también, el sensor de luz, lo conectamos todo y hacemos las pruebas añadiendo agua y en la parte más seca. ¿De acuerdo? Entonces, de biología y geología, este sería ya el final. Luego ya vamos al diario de aprendizaje y se lo pasaríamos a los niños. A la hora de presentarle a los niños la actividad, se lo hacemos desde aquí, es decir, comenzamos, no se lo hacemos desde el birrete activado, ¿vale? Siempre se lo hacéis desde aquí, porque aquí le explica a ellos qué es lo que van a hacer. También tenéis en Nos preparamos en el botón lo mismo que tenéis vosotros en el antes de, cómo se usa la Microbit, qué es el IoT y un vídeo que le va a explicar un poco la dinámica, ¿no? En los pasos que hay que seguir para poder conseguir el reto. Y luego ya ellos pueden tener abierto esto, abren MakeCode y van a ir paso por paso leyendo qué es lo que tienen que hacer. En un poco de ayuda, los niños tienen el acceso al programa, o sea, a la programación, pero ya con los bloques no está en blanco, sino que la programación tiene los bloques aquí como desordenados, por decirlo así. Se ven en gris porque no están encajados, no están activos, ¿vale? Entonces están desordenados, lo que tendrían que hacer ellos sería ordenarlo siguiendo los pasos que tenemos en el comenzamos. Vale, no sé si queda claro para biología y geología y me voy con geografía y con historia. Voy a mirar el chat. Vale, veo que mi compañera ya está contestando. Mm, Bien, pues si no queda nada, no queda ninguna pregunta por hacer ahora respecto a biología y geología, voy a ir al siguiente. Bueno, recordar que tenéis el diario de aprendizaje también, ¿vale? Por si alguno de biología se quiere ir ya. Esperar un momentito porque siempre hay cosas comunes, ¿vale? Geografía e historia. ¿Qué tienen que hacer los de geografía e historia? Lo mismo, por lo tanto aquí vamos a ir muy rápido, porque ya hemos explicado parte de lo que tienen que hacer. Le damos al birrete para el antes de. En este caso, geografía e historia, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que explicar? No va a explicar la fotosíntesis, va a explicar
el análisis de la atmósfera y la clasificación de las principales zonas climáticas. Es decir, vamos a ver si esa zona es apta para vivir o no, analizando los factores de humedad y de temperatura, utilizando los mismos dispositivos. ¿Vale? Entonces son esas variables las que tiene que registrar y así ver, como dice aquí, si esa accesibilidad al terreno también es buena o no, porque puede ser un terreno pues, que no sea accesible según los datos que vayamos recogiendo. Lo demás es lo mismo. Vinculación con los saberes básicos, el vínculo narrativo y aquí tenéis las 4 pestañitas. El objetivo de geografía e historia se repite de nuevo, como antes os he dicho, crear una estación meteorológica de recogida de datos que evalúe el riesgo atmosférico y la accesibilidad territorial. Y para ello van a medir la temperatura y la humedad en diferentes puntos, utilizando instrumentos meteorológicos como es la Microbit y el IoT. ¿De acuerdo? Van a ir haciendo un registro. Yo voy a ver cuál es la temperatura y la humedad de esta habitación o de esta clase y luego me voy a otra clase o me voy a... O sea que sería un poco ir midiendo y ir registrando esa monitorización que va saliendo en la pantalla OLED y al final decir qué lugar es el más idóneo para realizar el asentamiento en Terranova. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitáis? Bueno, aquí tenéis igual los conocimientos previos de Microbit y de MakeCode, lo mismo, por lo tanto no me voy a parar a explicarlo. Los conocimientos previos del kit IoT, igual. Y la pestaña de qué necesitáis preparar. Los docentes de geografía e historia, no necesitáis preparar nada en el sentido de alguna plantilla o nada. Simplemente presentar el REA e informar a los niños de lo que se va a hacer, lo que tienen que hacer, qué dispositivos van a utilizar. O sea que en ese aspecto no tenéis que hacer nada de preparativos físicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El diario de aprendizaje, disponéis aquí de él, que es el que se pasa al final y del que sí tenéis que hacer fotografía porque en la evidencia os lo piden. Tenéis la guía paso a paso de la programación, de cómo realizarla. Lo mismo, añadimos la extensión IoT, abrimos MakeCode, añadimos la extensión y ahora ya, ¿cuál es la programación de geografía e historia? Voy a abrir el enlace directamente. Vale, como veis es exactamente igual, lo único que la programación es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué estamos programando? Fijaros que está en rosita el bloque. Estamos programando al presionar el botón A y al presionar el botón en B. En este caso, los dos botones estamos programando. Al iniciar, es lo mismo que con biología y geología. Vamos a decirle al sistema qué tamaño de pantalla tiene o qué tamaño tiene la pantalla OLED para que pueda encajar ahí la información. Y al presionar el botón A, ¿qué tiene que hacer? Pues vamos a buscar el número, esto igual, veis que son dos bloques diferentes, dos códigos diferentes, o bloques, sí, diferentes. Show number está en OLED, porque es lo que queremos, que aparezca un número en OLED. ¿Y qué número queremos que aparezca? Queremos que se evalúe la temperatura. Aquí en el desplegable solamente tenemos que cambiar, mirar humedad, temperatura, presión. En este caso es la temperatura. Para ello vamos a utilizar este sensor, BME 280. ¿Cuál es ese sensor? Lo teníamos aquí. Fijaros, aquí, BME 280. Este es el sensor que vamos a utilizar para las dos cosas. Para evaluar la humedad también, si os dais cuenta, es el mismo sensor. O sea, en este caso solamente vamos a usar un sensor. En biología y geografía, dos sensores. Perdón, biología y geología, dos sensores. Bueno, como decía, vamos a poner después mostrar cadena. El código mostrar cadena está en básicos. ¿Veis? Mostrar cadena es que aparezca en la pantalla una palabra, una letra, algo que a mí me demuestre y me diga que se está midiendo esa temperatura. En este caso ponemos la T. Si yo le doy al botón A, aparece la T. Entonces está evaluando, está valorando o midiendo la temperatura. En este caso no nos aparece porque, claro, estamos haciéndolo
con la IoT y no lo tenemos conectado. También se puede medir la temperatura solo con la microbi. Por eso os digo que si no tenemos el IoT porque no ha llegado al centro, no os preocupéis, porque con la microbi sola, que es el cerebro en sí, podemos realizar también la misma actividad, ¿vale? Y con el botón B ocurre lo mismo. Una forma de hacerlo, fijaros, si yo le doy al botón derecho duplicar, lo estoy duplicando y estoy haciendo lo mismo. Voy a eliminar este para que lo veáis. ¿Veis? ¿Por qué está en gris? Porque hay dos botones A. Nunca puede haber dos botones programados al mismo tiempo. Lo cambio de A a B y ya se me pone activo. Y lo único que tengo que hacer es cambiar este. ¿Por qué? Porque no voy a medir otra vez la temperatura. Ahora voy a medir la humedad. Pues le pongo humedad y en lugar de una T, quiero que aparezca una H. Le doy al botón A, aparece la T. Le doy al botón B, aparece la H. ¿Qué quiere decir? Que está midiendo la humedad. Y esta es la programación también. Son programaciones muy sencillas, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo que con biología. Si queréis podéis imprimirla, hacéis una captura de pantalla, la imprimís, la tenéis por si acaso necesitáis ayuda a la hora de indicar a los niños lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Una vez que está programado, lo mismo, le damos al botón de los tres puntitos, conectamos el dispositivo, lo emparejamos, descargamos, que esté conectado con la USB y lo ponemos en el IoT si lo tenemos y si no, no hace falta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y paso ya a lo último. Voy a mirar. Vale, ya está. Está contestando mi compañera Natalia. Muy bien, gracias. Seguimos. Aquí lo tenéis paso a paso. Y ahora ya, una vez que vosotros ya habéis tomado conciencia un poco de la placa, sabéis lo que hay que hacer y demás, ahora ya es cuando yo se lo presento a los alumnos. Quito el birrete, abro en el panel el comenzamos y se lo presento a mis alumnos. ¿Qué les digo que tienen que hacer? Pues fijaros, tenemos que ver si es habitable Terranova. Y para ver si es habitable tenemos que medir un poco las condiciones atmosféricas del terreno y ver las condiciones climáticas. Y para ello vamos a analizar la temperatura y la humedad de Terranova para ver si podemos vivir ahí. ¿Vale? Todo eso se lo podemos poner en un vídeo. Visualizamos el vídeo y ahí ya nos aparece todos los pasos que tienen que seguir. Y en Nos Preparamos, al igual que antes, tienen la micro:bit y el IoT para verlo, las presentaciones. Los pasos, que lo tendrán abierto el día que vaya el mentor, se abre, ellos abren en un poco de ayuda el código, que como siempre está puesto desordenado, lo único que tienen que hacer es ordenarlo siguiendo los pasos que vienen aquí. Vosotros le vais diciendo, bueno, pues venga, vamos a ir a los pasos. Tenemos que añadir la extensión, en este caso ya está añadida. Vamos a programar el botón A. ¿Cómo se programa? Venga, pues el botón A tenemos que poner el show, tenemos que poner la cadena, mostrar cadena. O sea, como aquí viene muy detallado lo que tienen que hacer, pues simplemente van ordenando los bloques y ya está. Y al final del todo pues, harán la conexión y cuando ya hayan hecho la conexión, haya visto que todo ha funcionado, entonces cuando ya les pasamos el diario de aprendizaje, que lo tenemos en el antes de y en el aprendo, pienso y crezco. Aquí lo tenéis, ¿vale? Recordar que el diario de aprendizaje hay que subirlo a la evidencia, ¿vale? Recordar también que hay que trabajar en codocencia, es decir, repartiros un poco las tareas, ¿no? Que no sea una persona sola la que se encargue de realizarlo todo. Bueno, pues yo, mira, yo me voy a encargar de presentarles la actividad. Yo me encargo de recopilar todas las microbits que podamos. Yo me encargo de tener preparados los ordenadores. O sea que podéis repartir un poquito las tareas, ¿no? De eso se trata también la codocencia. También recordar que en la evidencia no se pide la parte de la implementación, porque el mentor y la mentora o la mentora que va al centro os está evaluando la implementación, vuestra implicación, si están los materiales preparados o no, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y vosotros tenéis que completar el formulario pues, hablando un poquito del antes de, ¿no? Y del después en el sentido de la evaluación. Quería también comentaros que la evidencia, el plazo que tenéis para entregarla, esta segunda evidencia es el 14 de mayo. Quiero que también recordéis que de la primera actividad es el día 20 de abril,
creo que es el lunes o el lunes, me parece que es. El día 20 es cuando es el plazo último para la evidencia de la actividad 1, 14 de mayo para la actividad 2. El 12 de mayo se realizará la siguiente webinar. O sea, todo eso lo tenéis en el calendario. O sea, no agobiéis porque ahora diga muchas fechas así seguidas, que si tenéis dudas, vais al calendario y si no, le preguntáis al mentor o la mentora. Voy a dejar de compartir un momentito para ver si hay alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, la dejáis en el chat. Creo que os lo he dicho todo. Si no, mi compañera también, si quiere apuntarme algo. No, en realidad, Gloria nos dice que si en realidad solo cuenta la asistencia, que no importa nada más, ni la preparación, ni la implicación, sí que importa. Sí importa, no importa solo la asistencia, ¿eh? Porque nosotros luego tenemos nuestros ítems de evaluación y aunque tú hayas asistido, si tú no tenías nada preparado, ni has presentado el REA a nadie, a los niños, si no le has presentado el REA, ese ítem no le vas a tener cubierto, no le vas a tener cubierto y puede ser que la actividad no se te evalúe como positiva y no te cuente esa actividad, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que sí, que todo cuenta, ¿eh? No creáis que solamente es la asistencia. El diario de aprendizaje, pregunta María de los Ángeles que si sería de todos los alumnos o solo algunos ejemplos. A ver, el diario de aprendizaje lo podéis hacer por grupos, no es necesario hacerlo de forma individual. Podéis entregar una copia por grupos, si hacéis los grupos de dos en dos o si queréis que el grupo sea de cuatro en cuatro y realicen conjuntamente ese diario de aprendizaje y aportáis la evidencia. Espero que, yo sé que la primera actividad quizás ha sido un poco más agobiante para vosotros, es algo nuevo, ¿no? En primaria también ocurrió lo mismo, pero luego la verdad que va todo sobre ruedas. eh, Creo que son actividades bonitas, son diferentes formas de enseñar los mismos contenidos, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, en clase hemos visto la fotosíntesis un montón de veces, seguro, pero no la hemos luego trabajado de esta manera así un poco más amena, por decirlo así. Gloria, dice Gloria, yo falté y no me ha contado nada. Claro, es que no te cuenta. Si tú faltas, no te puede contar la actividad porque no la has realizado. ¿Me entiendes? Yo no puedo evaluar si tú tenías el material preparado si cuando he ido al centro tú no estabas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la implementación tampoco la has hecho. Entonces, si tú faltas, mirar, eso tenerlo en cuenta. Si vosotros faltáis, si es por causa justificada, os ponéis en contacto con vuestro mentor o mentora, le decís que por la causa justificada que sea, no vaya a poder estar en esa actividad ese día que está previsto, que ya sabéis que esos días previstos los tiene el equipo directivo, y el mentor os va a dar la posibilidad de que implementéis esa actividad solos en el aula con vuestros alumnos. Y entonces os va a contar. La evidencia va a ser diferente, el formulario es distinto, pero sí podéis realizarla, ¿vale? Si es una causa justificada, claro. Si ya os digo, si es por asuntos propios y no vais ese día porque ha coincidido con asuntos propios, esa no es justificada. Justificada es que vayáis al médico, que, bueno, cualquier otra cosa. A ver, Javier dice que si en el caso de Gloria y si falta a una ya no le puntúa, o de las tres actividades no le puntúa solo una o las otras. A ver, solamente se puntúa por actividad. Yo falto a la actividad uno, no la he realizado, no me puntúa. Pero si estoy en la 2 y estoy en la 3, sí me va a puntuar, claro. Si tengo todo preparado, bueno, si cumplo los ítems, claro está. Ujú. Sí, como bien dice mi compañera Natalia, si la evidencia os pide una fotografía, pero si vosotros queréis mandar más, pues lo que se suele hacer es un collage y se manda un collage de fotografías. Mira, si es por la causa de una excursión, eso poneros de acuerdo o poneros en contacto con vuestro mentor o mentora y él os va a decir si la podéis realizar o no. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, podemos dejarlo. Recordar tener preparadas sobre todo las micro:bit y demás cuando llegue el mentor, ¿vale? Y no tener que ir a buscarla en ese momento porque se pierde mucho tiempo, aunque la programación es muy cortita, los niños ya saben manejar y van a ir súper rápido, pero recordar eso, ¿vale? Venga, muchísimas gracias y que paséis buena tarde. Hola.